Amigos de Telecaribe y Notiminuto, sean bienvenidos a una nueva emisión de La Entrevista. Hoy nos encontramos con el abogado Manuel Ferreira para conversar un poco a propósito de lo que es la coyuntura actual que vive Venezuela. Bienvenido a las cámaras de Telecaribe y Notiminuto, Manuel. No, muchas gracias por la oportunidad y bueno, estamos acá para conversar lo que bien tiene que saber el pueblo venezolano sobre lo que está viviendo Venezuela y cuáles son los pasos a seguir o de qué forma vamos nosotros a lograr un desenlace positivo para nuestro bienestar. A propósito de lo que está viviendo el país, actualmente te encuentras realizando una gira para presentar lo que es el proyecto de la ley de amnistía. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto en materia puntual? Eso que quizás no conoce la gente, que se limita a escuchar lo del proyecto de amnistía, pero ¿de qué trata puntualmente? Fíjate, nosotros estamos haciendo una gira y pretendemos llegar hasta el último rincón del estado Anzoátegui porque es importante que se sepa no solo qué es la ley de amnistía, sino cuál es su alcance. ¿Por qué es tan importante que sea promulgada una ley de amnistía y que sea ley en nuestro territorio? En razón de la recuperación del Estado de Derecho, en recuperación de lo que es el sistema de justicia, un sistema de justicia probo que nos permite a nosotros adelantar un paso hacia la paz, puesto que si no hay paz, en ninguna parte vamos a poder encontrar justicia. Entonces estamos realizando esa gira que tiene un toque académico, porque realmente es informativa, a los fines de que la gente entienda que no podemos permitir que una matriz de opinión generada por parte del gobierno desvirtúe lo que es el sentido propio y el génesis de esta ley. Esta ley viene a reivindicar el Estado de Justicia en Venezuela, esta ley viene a reivindicar a 78 presos políticos que se encuentran hoy tras las rejas, pero también busca sensibilizar a la población con respecto a esta realidad, puesto que son 78 presos, pero nosotros de repente conocemos el nombre de un puño de ellos únicamente, y nosotros como población debemos sensibilizarnos de que esas personas están tras las rejas, están detenidas, están privadas de libertad en razón de disentir, de pensar distinto y de provocar un despertar en nuestro país que nos ayude a nosotros a llegar a un sitio donde podamos vivir con alimentación, con medicina, con salud, con vivienda, con productividad. Y es mucho más allá de liberar a los presos políticos, porque también estamos hablando de la repatriación no solo de capitales, sino de talento. No sabes cuántas personas se han ido huyendo de Venezuela. Nosotros estamos hablando desde hace 10 años, se han ido casi 2 millones de venezolanos y están exiliados en el exterior buscando una vida que no consiguen acá. Si nosotros hacemos un examen gráfico de eso, 2 millones de venezolanos equivale a más de lo que sería sacar a toda la población del estado de Anzoátegui. La población del estado de Anzoátegui, según el último censo, es 1.492.000 personas. Si nosotros sabemos que se fueron 2 millones de personas, es dejar en cero el estado de Anzoátegui en cuanto a densidad poblacional, y eso es alarmante, porque es una fuga de talento, es una fuga de cerebros importante. Y esta ley de amnistía viene de una u otra forma a reivindicar que esa fuga de talento, esa fuga de cerebros, no fue nunca una fuga de corazones, porque sabemos que en el momento que esa ley de amnistía sea una realidad y que comience la reestructuración del país, esas 2 millones de personas van a volver, van a traer sus inversiones, van a traer su talento y vamos a poder reactivar la producción nacional y vamos a salir de esta crisis en la que nos encontramos. Entendiendo lo que ha ocurrido en el país a propósito de la nueva instalación de la Asamblea Nacional, las consecuencias que ha traído a nivel de confrontación de poderes y en ese sentido, ¿qué tan perjudicial a nivel de unión, de buscar la unión, puede ser la posible aprobación o no de la ley de amnistía? ¿Crees que eso evidentemente va a acentuar más el conflicto de poderes que hay actualmente acá? Fíjate, el conflicto de poderes no es como tal un conflicto de poderes, es una pelea por restaurar la independencia de los poderes que ha debido mantenerse desde siempre en Venezuela. Vimos o tuvimos una etapa en nuestro país en donde el Poder Ejecutivo tenía o tiene aún garras o tentáculos sobre los demás poderes públicos y eso no lo podemos permitir. La recuperación del espacio Asamblea Nacional nos ha permitido a nosotros que ese poder al menos sea un poder independiente. Evidentemente han tratado de doblegar, evidentemente han tratado de una u otra forma minimizar el impacto, pero el trabajo se está realizando. Y recordemos que la ley de amnistía no es solamente ley de amnistía, es una ley de amnistía y reconciliación nacional. La ley contiene espacios en donde la persecución, la cacería de brujas no sea permitida ni de un lado ni de otro. Estamos hablando de que no vamos a permitir ni resignación ni carne de cañón, es decir, no vamos a llegar al punto de la
impunidad y de permitir que todos los que han desangrado este país se vayan libres y se vayan sin ninguna responsabilidad, pero tampoco pretendemos llegar a un tema de cacería de brujas, a todos los que pensaron distinto a nosotros, vayamos a perseguirlos y abrirles algún tipo de expediente o una persecución. Eso no se está planteando, más bien estamos en un clima de reconciliación porque es una de las principales necesidades para nosotros poder dar un paso al frente en la recuperación de nuestro país. Además de que esa fue una de las principales premisas de lo que fue la campaña electoral. Sí, por supuesto, si nosotros no logramos la reconciliación nacional, creo que los demás espacios van a verse muy afectados y va a ser muy difícil lograr seguir avanzando en lo que es el bienestar para el país. La reconciliación, que nos tratemos como hermanos, que nos respetemos, que podamos sentarnos a disentir sobre una idea sin sentirnos ofuscados, sin sentirnos retados, sin sentirnos maltratados, es una de las prioridades que busca la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Manuel, hay un tema que está en la palestra y es lo que recientemente ocurrió hace poco. El Tribunal Supremo de Justicia reactivó el decreto de emergencia económica implementado por el presidente Nicolás Maduro. ¿Hasta qué punto, entendiendo que la ley de amnistía es probable que la Asamblea Nacional la apruebe, hasta qué punto el Tribunal Supremo de Justicia puede aplicar lo mismo con esta ley? Es decir, ya la Asamblea Nacional le dio el visto negativo a lo que fue el decreto de emergencia económica, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia lo aprobó. ¿Hasta qué punto esto puede pasar también con la ley de amnistía? Porque uno entiende la preocupación que puede haber en las personas, porque si ya ocurrió en este aspecto, puede repetirse también. Fíjate, el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente la Sala Constitucional, sí ha quitado la careta en varias oportunidades, pero ahora se ha decretado o autodenominado mira, un brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. Eso ha sido así. Eso que hizo con respecto al decreto de emergencia, ojo, emergencia que ellos mismos crearon, emergencia que su política de Estado y su política de conducción del país generó, es una intrusión dentro del Poder Legislativo por parte del Poder Judicial. Nosotros tenemos una ley orgánica sobre estados de excepción y la ley orgánica sí existe dentro de esa ley llamémoslo un control judicial para los estados de excepción por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, esto es limitativo. Una vez que la Asamblea Nacional se pronuncia desaprobando un estado de excepción, como es el que particularmente desaprobó con respecto al decreto de emergencia, ya el Tribunal Supremo debe omitir cualquier opinión, porque no puede ni siquiera opinar con respecto a esto. Esto es un intrusismo y evidentemente, llamémoslo como lo hemos ido llamando en la gira que estamos dando, el Tribunal Supremo de Justicia se ha representado como el coco de la ley de amnistía y de todo cualquier avance que pueda realizarse en el seno de la Asamblea Nacional. Entonces, como ya sabemos, se han ido creando comisiones, está la Comisión de Revisión de Postulaciones y la revisión del nombramiento de los magistrados exprés, la revisión de los nombramientos de estos magistrados en virtud de las vacantes que generaron el nombramiento de unos magistrados por una anticipada jubilación que no les correspondía, y se va a retomar poco a poco la normalidad dentro del Tribunal Supremo de Justicia con el nombramiento de magistrados probos, magistrados que estén de la mano de la justicia y de la Constitución y no de una parcialidad política. Y esto garantizaría el camino próspero, no solo de la ley de amnistía, sino de todos los esfuerzos que están realizando nuestros diputados en la Asamblea Nacional. Para finalizar la entrevista, sabemos que quizás uno de los principales objetivos de la Asamblea Nacional, y digo principales objetivos porque se ha dicho muchas veces esto, es el referendo revocatorio este año. Viendo ese conflicto que hay ya entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, ¿hay peligro realmente de que así la Asamblea Nacional decida llamar a referendo revocatorio y luego salga una respuesta, un contraste por parte del Tribunal Supremo de Justicia y no se haga? Si algo demostraron el pueblo venezolano el 6 de diciembre es que el apoyo de las calles venezolanas, del pueblo venezolano para con el gobierno, se acabó. El pueblo está claro que quiere un cambio y lo va a lograr de una u otra manera. Nosotros desde la Asamblea Nacional se está propiciando una salida constitucional a esta crisis. No se sabe aún si estamos hablando de un llamado a un referéndum revocatorio, una enmienda constitucional, una reforma a la Constitución o sencillamente el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. No se ha determinado aún. Lo cierto es que sabemos que contamos con la fuerza del pueblo venezolano que quiere un cambio y contra la voluntad del pueblo, la voluntad popular, no va a poder
frenar ningún tipo de intento gobiernero o de parte del Tribunal Supremo de Justicia o del Ejecutivo Nacional. Muchísimas gracias, Manuel, por estos minutos que nos brindaste acá en las pantallas de Telecaribe. No, gracias a ti, siempre agradecido de estar con ustedes y poder comunicarnos con el pueblo. Muchas gracias. Manuel Ferreira, abogado acá en el estado Anzoátegui. Yo soy José Antonio Poito y esto fue la entrevista para Noti Minuto.